Hola. A ver, sé que la trigonometría a veces puede parecer un poco un hueso, ¿verdad? Pero de verdad, no hay de qué preocuparse. Hoy vamos a desglosar dos herramientas que son absolutamente clave y que van a hacer que resolver triángulos sea mucho, mucho más fácil. ¿Tienes un examen de trigonometría a la vuelta de la esquina? Pues mira, has llegado al sitio perfecto. Piensa en esto como nuestra sesión de estudio intensiva para clavar las dos leyes más importantes que vas a necesitar. Cuando acabemos, verás cómo te sientes con mucha más seguridad. Venga, este va a ser nuestro plan de ataque. Empezamos con un repaso súper rápido de lo básico para que estemos todos en la misma página. Luego nos metemos de lleno con la ley de los senos y la de los cosenos. Veremos cuándo usar cada una, que esa es la clave del examen. Y para terminar, echaremos un vistazo a por qué te estás aprendiendo todo esto, dónde se usa en el mundo real. Venga, vamos a empezar por el principio, como tiene que ser. Un repasito rápido a lo más básico es fundamental. Así nos aseguramos de que los cimientos están bien puestos antes de empezar a construir. De acuerdo, vamos al lío. Cualquier triángulo, sea como sea, tiene tres lados que solemos llamar A, B y C en minúscula. Y claro, tres ángulos que llamamos A, B y C en mayúscula. Y aquí, ojo, viene lo más importante, la regla de oro, la correspondencia. El lado A, siempre, siempre, está enfrente del ángulo A. El lado B enfrente del ángulo B y el C enfrente del C. Esta relación es la base de todo lo que vamos a ver. Muy bien, entramos en materia. Vamos con la primera herramienta gorda, la ley de los senos. Esta es una fórmula súper útil, muy versátil para unas situaciones muy concretas que, te lo aseguro, van a aparecer en el examen. ¿Y qué nos dice exactamente esta ley? Pues, en palabras sencillas, es que en cualquier triángulo, si coges un lado y lo divides por el seno de su ángulo opuesto, ese resultado es el mismo para los tres lados. Es como una proporción mágica que conecta cada lado con su ángulo de enfrente. Y aquí la tienes. Fíjate qué sencilla y qué elegante. Y qué potente. El lado A entre el seno de A es igualito que el lado B entre el seno de B y lo mismo para C. Apúntala bien grande, memorízala, porque esta es la llave que abre un montón de problemas de trigonometría. Vale, y ahora la pregunta clave, la que te va a salir en el examen. ¿Cuándo narices uso esto? Pues mira, hay dos escenarios principales. El primero, si conoces dos ángulos y un lado, da igual cuál sea. Y el segundo, un poco más especial, si conoces dos lados y el ángulo que está opuesto a uno de ellos. Si el problema te plantea una de estas dos situaciones, a por la ley de los senos de cabeza. Vamos a verlo con un ejemplo, que es como mejor se entiende. Imagina que en el problema te dan el ángulo A, que son 30 grados, el ángulo B, 45, y el lado A, que mide 10. ¿Queremos saber cuánto mide el lado B? Pues nada, montamos la proporción. 10 partido del seno de 30 es igual a B partido del seno de 45. Metemos los valores en la calculadora, despejamos B y ya está. Nos da que B mide unos 14,14. Así de fácil. Venga, subimos de nivel. Si la ley de los senos era como la navaja suiza, esto que vamos a ver ahora, la ley de los cosenos, es la herramienta eléctrica. Es como una versión superpotente del teorema de Pitágoras que vale para todos los triángulos, no solo para los que tienen un ángulo recto. ¿Y qué hace? Pues básicamente lo que hace es conectar los tres lados con el coseno de uno de los ángulos. Es la que te salva cuando conoces dos lados y, muy importante, el ángulo que forman justo entre ellos. Con esos datos puedes sacar el tercer lado. Aquí está. Sé que a primera vista puede asustar un poco más que la otra, pero fíjate bien. El cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. ¿Hasta aquí te suena? Es Pitágoras. Y luego viene el ajuste, menos el doble de esos dos lados por el coseno del ángulo que forman. Esa última parte es la que hace que funcione para cualquier triángulo. Apúntala también. Es fundamental. Y de nuevo, la pregunta del examen. ¿Cuándo la saco a pasear? Pues también hay dos casos clave. El primero, cuando te dan dos lados y el ángulo que está justo en medio de ellos. Y el segundo, cuando te dan lo que miden los tres lados y te piden que calcules un ángulo. Si la ley de los senos no te sirve, es casi seguro que la de los cosenos es tu solución. Venga, otro ejemplo práctico. Imagínate que te dan el lado A mide 6, el lado B mide 8 y el ángulo C, el que está entre ellos, es de 60 grados. Queremos el lado C. Pues cogemos la fórmula, sustituimos cada cosa en su sitio, hacemos los cálculos y listo. Nos sale que el lado C mide más o menos 7,21. Vale, y ahora llegamos al momento crucial, a la pregunta del millón, sobre todo cuando estás en medio del examen con los nervios, ¿cuál de las dos uso? Atención, esta imagen que ves ahora mismo, grábatela a fuego, es tu chuleta mental definitiva para el examen.
A la izquierda, la ley de los senos. La usas si tienes dos ángulos y un lado, o dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. A la derecha, la ley de los cosenos. Si tienes dos lados y el ángulo que está en medio, o si te dan los tres lados. Apréndete este esquema visual y no dudarás ni un segundo en el examen. Y bueno, para que veas que todo esto no es solo un montón de fórmulas para aprobar un examen y ya está, vamos a ver súper rápido dónde te encuentras esto en el mundo real, porque está por todas partes. Mira, por ejemplo, en la topografía. Los topógrafos la usan todo el rato para medir distancias que son imposibles de medir a mano, como la anchura de un río o la altura de una montaña, y lo hacen sin moverse del sitio. O, por ejemplo, en el diseño de cualquier estructura. Los ingenieros y arquitectos usan esto para calcular las fuerzas en un puente o para asegurarse de que un tejado tiene la inclinación perfecta y no se va a venir abajo. Es fundamental para construir cosas seguras. Y, cómo no, en la navegación. Esto es un clásico. Los barcos y los aviones usan estos principios para saber dónde están y para trazar la mejor ruta para llegar a su destino, triangulando su posición a partir de puntos de referencia. Vale, pues vamos a hacer el resumen final, el repaso de última hora antes del examen. Ley de los senos para cuando tienes dos ángulos y un lado, o dos lados y un ángulo opuesto. Ley de los cosenos para cuando tienes dos lados y el ángulo de en medio, o los tres lados. Y lo más importante, recuerda que no son solo fórmulas raras, son herramientas que se usan para construir el mundo. Bueno, pues con esto ya lo tienes. Tienes las herramientas y, más importante, sabes cuándo usar cada una. Así que, de verdad, muchísimo ánimo con ese examen. Y te dejo con una última pregunta para que le des una vuelta. ¿En qué otros sitios que no vemos cada día crees que los triángulos están sosteniendo nuestro mundo?